esta cuestión de los famosos conflictos de derechos, que se da mucho en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Los piquetes que tienen que ver con siempre se habla del piquete del derecho a huelga versus el derecho a circular libremente. ¿Usted las ve jurisprudencialmente como algo que es muy importante para el Poder Judicial de la ciudad? Yo no creo que sea una cuestión de si es importante para el Poder Judicial de la ciudad. Eso es importante para la convivencia del vecino en la ciudad. Para los vecinos es importante que esto se resuelva. Ahora, ¿quién lo resuelve? En la ciudad deberían ser jueces de la ciudad, como un piquete en Córdoba es resuelto por jueces cordobeses y no por jueces nacionales ni federales, salvo que sea algún lugar de competencia federal, ¿no? ¿Es real o no el conflicto de derechos? Siempre hay conflictos entre distintas personas, por eso hay abogados, por eso hay tribunales, para evitar justamente la justicia por las propias manos. Siempre hay más de una persona que quiere lo mismo o distintas personas que creen que algo es distinto. Claro. O sea, la discusión entre personas, en lugar de resolverse por la fuerza, se resuelve a través de los tribunales, con abogado de cada parte y un juez imparcial que lo dirime. Hicieron la formulación de proyectos de reforma judicial. ¿Cómo ve estos proyectos, en primer lugar? Y segundo, ¿por qué lado ve una real democratización, si es que existe para usted el término de la justicia? La palabra democratización es una palabra con la que nadie puede estar en desacuerdo, pero en realidad no dice mucho cuando hablamos de democratizar la justicia. Son términos que suenan bien, que todo el mundo tiene que aplaudir, como una justicia social. ¿Quién no va a estar de acuerdo con una justicia social, con una buena distribución de la riqueza? Es decir, son términos con los que nadie puede disentir. Bueno, de las medidas cautelares es, desde un punto de vista del individuo, un disparate, porque la parte fuerte en un juicio siempre es el Estado. El Estado siempre puede esperar, el Estado no se va a morir. El que tiene necesidades imperiosas es el individuo. Entonces, el imponerle al individuo, que va a depender de la decisión del Estado si puede o no obtener una medida cautelar, es negar la existencia misma de la medida cautelar y eliminar el derecho a un juicio por parte del particular. Si yo preciso alimentos hoy, que me lo denieguen por vía como medida cautelar y digan, cuando termina el juicio de 3 años vamos a decidir si te podés alimentar, es un contrasentido, digamos, para llevarlo a un caso bien absurdo, pero hay muchos grises en que esto también vale. La demora en la justicia es lenta, entonces, y va a ser más lenta con esta propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura con cámaras de casación, porque es crear una instancia más, y las sentencias, si no se admiten las cautelares con efecto inmediato, y hay que esperar a la sentencia definitiva, y a la sentencia definitiva se le impone una instancia más, va a ser un procedimiento sumamente largo. Aparte, el tema de la Cámara de Casación, desde un punto de vista del juez de la ciudad, para mí tiene el otro gran inconveniente, que es crear otra vez por la nación algo que es competencia de la ciudad. La justicia de la ciudad debería determinar si precisa cámaras de casación y crearlas, pero no ser la nación que impone a la ciudad cámaras de casación. Quería charlar también un poco de su paso por los tribunales internacionales. Sí. Y en ese sentido se me planteó una duda: ¿se crean tribunales ad hoc? ¿Eso no choca un poco con los jueces naturales o cómo? Es decir, se crearon tribunales ad hoc, pocos en realidad, y en el 93, con motivo de la guerra en la ex Yugoslavia. El Consejo de Seguridad, que no había podido evitar la masacre, creó un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia. Tengamos en cuenta que desde los tribunales de Nuremberg, después de la
Segunda Guerra Mundial y que eran tribunales militares, no hubo creación de ningún otro tribunal hasta que se creó el Tribunal para la ex Yugoslavia. Cuando un año más tarde ocurre el genocidio en Ruanda, esta receta se vuelve a aplicar con la misma sala de apelaciones. O sea, la idea era crear, hacer un mínimo, usar mínimos recursos, que esto después resultó carísimo, claro, y crear una cámara de apelación común como para que la jurisprudencia más fuera uniforme y dos tribunales gemelos paralelos. Sabíamos obviamente que habíamos sido creados los tribunales después de haberse cometido los hechos, pero lo importante no era que cuando había sido constituido el tribunal, porque nadie en su sano juicio podía cometer un delito de genocidio, de un crimen de guerra o de lesa humanidad pensando que no estaba cometiendo un delito. claro. Entonces nadie podía decir esto no estaba tipificado antes. Y lo que sí tuvimos cuidado los jueces en cada caso es cuando había un procedimiento, ver si el delito al que había sido acusado ya era un delito en el territorio donde había sido cometido con anterioridad a la creación del tribunal. Pero como nuestros procesos eran para juzgar delitos tan aberrantes, nunca nadie podía alegar que el genocidio o el crimen de guerra o el crimen de lesa humanidad no estaba tipificado, que no sabía que eso era un delito. O sea, en el mejor de los casos podía decir que era un homicidio, claro, y que no calificaba como crimen de lesa humanidad, pero como homicidio calificaba seguro.